Buenas tardes, Lake. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Iniciamos nuestra clase del día de hoy. Equipo expositor, equipo número 3. Es todo suyo, el espacio. Hola, buenas tardes, Lick. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lick. Vamos a dar comienzo a la exposición de hoy del grupo número 3, que le pusimos como nombre Targaryen. Mi nombre es Mario Roger Mejía Elvir y yo soy el que va a dar la introducción y contexto de lo que vamos a hablar hoy mis compañeros. Siguiente diapo, por favor. Bueno, para empezar, quiero que nos pongamos en una situación. En la ingeniería de software, o sea, la actual o contemporánea, como le queramos llamar, es literalmente la piedra angular sobre la que sostiene el éxito o el fracaso de cualquier proyecto tecnológico. Como señala el libro que la licenciada nos proporcionó, de Witten y Bentley, si no me equivoco, los autores, perdón, esto no es como sentarse y transcribir una lista de peticiones técnicas que nos da un cliente. Es la fase de ciclo de vida donde nosotros, como analistas, tenemos que ser proactivos para descubrir y modelar los problemas y necesidades reales del usuario, de empresa o sea cual sea. ¿Por qué? Y nos preguntaremos por qué es tan crítico hacerlo bien. El libro nos demuestra que un requerimiento erróneo o mal interpretado que pasa sin detectar hasta las etapas avanzadas del desarrollo genera un efecto multiplicador en los costos. Resolver un fallo de requerimientos en la fase de mantenimiento puede costar hasta 1000 veces, digamos, más que haberlo corregido al inicio. En la fase de análisis, básicamente, un error al principio destruye la salud financiera de cualquier proyecto. En los métodos interactivos versus los discretos, para sacar estos requerimientos, los analistas tenemos dos caminos, el métodos interactivos y los métodos discretos. Los interactivos son como las entrevistas o cuestionarios. Obligan al usuario a detenerse y darnos su tiempo. Y suelen recopilar percepciones subjetivas, es decir, lo que el usuario dice que hace, que a veces viene sesgado por hábitos o políticas de oficina. Eh, Por lo contrario, los métodos discretos o técnicas no instructivas operan de forma síncrona y no invasiva. Nos permite recopilar datos reales y métricas operativas sin alterar ni interrumpir el flujo cotidiano de trabajo de la organización. En pocas palabras simples, nos da una imagen real de lo que pasa en la práctica, permitiéndonos contrastar lo que la gente dice en las entrevistas con la cruda realidad empírica de la empresa. Ahora,
Les voy a dar una hoja de ruta de lo que va a tratar la exposición, que es lo que van a decir mis siguientes compañeros, que hay 4 facetas. Primero, exploramos la observación del analista en el ámbito del trabajo. O sea, analizaremos cómo el analista se mete de lleno en el entorno físico. Segundo, profundizaremos en la metodología Strobe. Es una técnica propuesta originalmente por Kendall que usa una analogía genial con la crítica de cine. El tercero, correremos con la revisión documental o muestra de datos. Veremos cómo hacer una auditoría documental usando la estadística inferencial para reducir grandes volúmenes de información en muestras representativas. Y dicho esto, le paso a mi compañero Jonathan para que comience el reto. Muchas gracias. Muy buenas, mi nombre es Jonathan Laínez. ¿Cómo están? Ok, me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. Ok, en mi caso yo les voy a explicar sobre exactamente qué es como tal observación laboral. En este caso nosotros podemos decir que es, por así decirlo, como la esencia en una experiencia de observación laboral como un método de aprendizaje práctico. ¿Qué quiere decir esto? Que es básicamente el hecho de venir a observar a un empleado una tarea o algo en específico para determinar, por ejemplo, muchas razones. Eso dependerá en base al enfoque que se tenga al momento de querer observar. Y como mencioné, saber qué observar o a quién observar. Como tal, podemos tener ejemplos de qué tipo de personal nosotros podemos observar mayormente. Uno de estos personajes puede ser como el personal operativo técnico, que básicamente es como el tipo de personal que se encarga de la robustez de lo que son los sistemas. Los supervisores, que prácticamente podemos determinar que son cargos ya un poco más altos, y aparte de ello, directivos. Como tal, pues podemos rectificar esto en base a la observación laboral, como reiteré anteriormente. Si me ayudan con la otra diapositiva, por favor. Ok, ahora bien, determinemos varios de los aspectos. Primero empecemos por quién. Como mencioné anteriormente, los actores claves, por ejemplo, en este caso pueden ser directivos, pueden ser técnicos, pueden ser supervisores. Esto va en base a qué tipo de ámbito tengamos nosotros como para poder hacer este método de técnica, en donde se tiene que determinar exactamente qué o quién se quiere observar como tal dentro de un entorno laboral, claro está, ¿verdad? Ok, ¿qué? Por ejemplo, las tareas y rutinas, lo que mencionaba anteriormente. Esto va en base a qué se necesita conocer. Un ejemplo de ello puede ser cómo funcionan nuestras máquinas, cómo funcionan las tareas. Por ejemplo, un caso muy interesante sería uno, el hecho de, sí, se puede proponer algo como una tarea laboral. Ahora bien, en base a la observación se va a constatar si como tal se realiza esa tarea propuesta. Porque una cosa es, por ejemplo, proponer, las personas tienen que hacer 20 tareas. Diferente es al momento de observar si cumplen con esas 20 tareas y cumplen con las especificaciones que se les solicita. Eso es algo totalmente diferente. Ok, ¿dónde? Puede ser un entorno laboral natural. ¿Qué quiere decir esto? Que es básicamente donde el empleado se sienta cómodo, un ambiente laboral. Mayormente puede ser en la empresa como tal, es lo más cotidiano, pero también puede ser en ambientes abiertos o puede ser en un ambiente cerrado. Pero como mencioné anteriormente, todo se basará en base a exactamente qué tipo de ambiente laboral tiene el empleado dentro de la organización o empresa a la cual se quiere llegar a hacer ese análisis, esa la observación. ¿Cuándo? En periodos específicos, cuando básicamente la empresa determine, por así decirlo, cuándo es el mejor punto que puede tener esta para poder hacer la observación como tal. Porque sí, se puede hacer en cualquier momento, más no cualquier momento va a ser el más idóneo para que la empresa lo pueda llegar a hacer. Ahora bien, ¿por qué? Mejorar procesos y bienestar. Como mencioné, es en base, por así decirlo, al cumplimiento de las tareas, al cumplimiento de los requerimientos como tal, porque así se hace la corroboración de si, por ejemplo, se está haciendo lo que se plantea o no. Entonces, en base a ello, pues se puede determinar como tal si se cumplen los requerimientos que se está planteando o no. Ahora bien, dejo a mi siguiente compañero para que les pueda explicar la otra parte de lo que es el mismo tema.
Bueno, yo les voy a orientar más o menos cómo funciona el método de observación dentro de una organización y cuáles son los resultados que podemos esperar al implementarlo. Cabe decir de que este método va dirigido para tres grupos claves. El primero de ellos es el personal operativo técnico. Ellos prácticamente sostienen el día a día de la empresa y al realizar tareas que son repetitivas y concretas, la observación nos sirve bastante porque nos permite registrar los tiempos reales y compararlos con los tiempos que exige la empresa. Entonces, el objetivo de esto es identificar las fallas o los tiempos muertos para poder optimizar la producción y mejorar la calidad del trabajo. Después de ellos tenemos el personal de supervisión, que como dijo mi compañero, es un rol que tiene bastante peso. Ellos aseguran objetivos, gestionan a las personas y son prácticamente el puente con la dirección de dónde quiere ir la empresa, porque es importante. Para ello, hay que evaluar su estilo de liderazgo, ya sea autocrático, democrático o situacional, y ver qué tan efectivos son en equipo. La observación nos ayuda a identificar si ellos ocupan una capacitación extra o nos permite analizar si realmente contamos con la cantidad de supervisores adecuadas para el tamaño del equipo. Y por último, tenemos al personal en distintos niveles jerárquicos que están enfocados en el área administrativa. Solemos pensar que el trabajo de oficina es simple o rutinario, pero coordinar equipos y manejar información confidencial puede saturar al personal. La observación nos puede ayudar a identificar tareas que son innecesarias o tareas duplicadas. Entonces, así podemos reemplazar estos sistemas obsoletos o los podríamos automatizar. Y bueno, ¿qué es lo que esperamos con la observación? ¿Cuáles son los resultados? Por un lado, tenemos el aprendizaje y el desarrollo de competencias. La observación nos muestra claramente dónde existen déficits de conocimiento. Si lo enfocamos en estudiantes practicantes, este método es excelente para integrarlos al mundo laboral, ayudándoles a desarrollar habilidades especiales que no siempre se aprenden en la teoría, como la comunicación, organización y el trabajo en equipo. Por otro lado está el análisis y la mejora organizacional. Toda esta información nos da una pauta de prácticamente lo que tenemos que mejorar para ayudar a la sostenibilidad de la empresa. Nos sirve para dos cosas, para actualizar las descripciones de puestos con base en lo que la gente hace realmente, porque una cosa es lo que se dice que se hace y lo otro es lo que se observa. Y segundo, establecer estándares de desempeño realistas, evaluando al personal según las condiciones del mundo real. Y en conclusión, aplicar este análisis nos ayuda a transformar el enfoque de la empresa, impulsando nuevas actitudes y estrategias que nos aseguren mejores resultados para los trabajadores. Le paso la palabra a mi compañero Jorge, que hablará sobre Stroke. Agradezco la participación y me dio la palabra mi compañero Luis. Y ahora yo le vengo a hablar un poco sobre una técnica en la observación que es bastante importante. En este caso, como mencionó él, vamos a hablar un poco sobre la técnica stroke. ¿Qué significa stroke? En inglés es Structure Observation of the Environment o en español es observación estructurada del entorno. Esta es una técnica discreta e no intrusiva de recopilación de información utilizada en el análisis de sistemas. Su objetivo es estudiar de una manera muy minuciosa el ambiente físico de un trabajo donde los líderes o los que toman las decisiones en una empresa, cómo está su ambiente de trabajo. A diferencia de como venimos hablando de las entrevistas o de los cuestionarios, donde el analista depende específicamente de lo que la persona o de lo que el usuario le está narrando verbalmente, ya sea que la persona lo dice o que la persona lo cree. Stroke se enfoca, perdón, en el comportamiento no verbal y el entorno y en el entorno. Esto permite detectar señales físicas que estos nos puedan confirmar, nos puedan complementar o nos puedan contradecir las declaraciones que nos están dando estos usuarios. Le voy a dar un ejemplo para que puedan entender un poco cómo funciona esta técnica. Se le llama la analogía del cine. Straub actúa como una crítica en el cine. Sabemos que hay personas que se dedican a calificar o evaluar la calidad de una película del 1 al 10, ¿cierto? Ellos observan la película, pero ellos no observan la película de la manera cotidiana que lo hacemos nosotros. Ellos se enfocan, por ejemplo, en el plano que está la presentación, en la escena, perdón, los personajes, los objetos del fondo. Este tipo de cosas los observan los críticos para descifrar el mensaje que el director de cinematografía quiere transmitirle a la audiencia. Exactamente funciona así Stroke. Stroke, de la misma manera, el analista intenta
ve la oficina de cómo está la persona y lo ve como una escena organizacional, donde cada objeto de la oficina revela una historia que se pueda contar. Pero bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre el funcionamiento. Stroke no es pensar que yo voy a entrar a una oficina de una organización y voy a empezar a mirar de forma aleatoria a cualquier lado y voy a dar un veredicto pensando que va a ser acertado, ¿no? Stroke funciona con tres fases bien estructuradas que permiten llegar a un veredicto más de acuerdo a la situación. ¿Cómo funcionan estas fases? Tenemos la fase número uno, que es establecer la narrativa previa. Antes de observar, el analista ya ha realizado entrevistas, ya ha realizado encuestas o ya ha platicado personalmente con el gerente. De aquí la persona obtiene la versión oficial de cómo funciona una oficina. Por ejemplo, si el jefe afirma tener un ambiente colaborativo donde la mayoría de los trabajadores tienen una opinión y su opinión cuenta. Entonces ya el analista ya parte de esta información, que eso nos lleva a la siguiente fase, que es la observación y el registro en el sitio. El analista visita el entorno de trabajo de manera discreta, por eso se llama una técnica discreta. ¿Por qué? Porque nos permite analizar, conseguir una respuesta sin interrumpir las actividades de las personas en su día a día. Y utiliza una verificación basada en 7 elementos que son fundamentales para la explicación en Stroke, que ya vamos a hablar un poquito más adelante de ello. Aquí se registran datos puros y concretos, es decir, distancias, tipos de archivos, herramientas tecnológicas visibles, etcétera. Y habiendo pasado estas dos fases, llegamos a la fase final, que es el análisis de correspondencia, que en otra palabra más simple sería la comparación. El analista cruza los datos. ¿Qué significa cruzar los datos? Los compara. Entonces, el usuario compara la información, el analista compara la información que le dio el usuario, el gerente o los líderes, y lo compara a lo que él consiguió mediante las técnicas de Stroke. Y eso nos puede llevar a dos conclusiones. La primera, que los datos sean correctos y afirman lo que nos está compartiendo los líderes de esa organización. Y eso nos revela que realmente hay un sentido de compañerismo en estos lugares. Y si el otro escenario es que lo contradice. Por ejemplo, un jefe que promueve la colaboración, el trabajo en equipo, y su oficina está en un lugar aislado y el escritorio está puesto como una barricada, nos da a entender que la organización funciona de una forma completamente diferente y nosotros como analistas podemos ver más allá y proponer ideas de software, proponer soluciones para mejorar esto. Como les había mencionado anteriormente, vamos a hablar un poco sobre estos 7 elementos. ¿Cuáles son estos 7 elementos? Bueno, tenemos ubicación, tenemos escritorio, tenemos equipo, accesorio, iluminación, vestimenta e información extra. Estos se van verificando mediante un checklist con los signos que tenemos aquí a la derecha. Observan que tenemos un check, que este es confirma lo que el usuario nos está compartiendo. La X, ¿qué significa la X? Que lo contradice. El óvalo, el ojo, que es investigar, que tenemos que ir más allá para encontrar un veredicto. Modifica, que eso nos lleva a que podemos cambiar ciertas cosas para llegar a un veredicto, y complementa que quizás la información no es correcta, pero complementa con lo que el usuario nos dio. Vamos a ver un poco más a fondo de cada de estos puntos. La ubicación se refiere a la ubicación de la oficina. Está en el centro de acción, es decir, accesible o cercano, o está aislada en el último piso, que esto simboliza jerarquía y tradición. Luego tenemos escritorio, que esto nos simboliza, está puesto como una barrera, o sea, frente a la puerta. Esto significa autoridad o control, o de lado para trabajar juntos. Esto significa compañerismo. Luego tenemos equipo estacionario. Estos son archivadores, estantes, pizarras. Si hay miles de carpetas físicas, nos revela que la organización trabaja de una manera más tradicional o manual. Y si estos archiveros, estos equipos están vacíos, significa que trabaja de forma más digital. Luego tenemos los accesorios móviles que eh, complementan la información del punto anterior, que es las laptops, los tablets, notas adhesivas, que si nos muestran cómo procesa la información la organización. Si vemos muchos papeles, procesa la información de manera más tradicional, y si no, es de forma más moderna. Fuentes externas de información que nos permitan, por ejemplo, revistas de periódico, reportes de la competencia, que esto nos permite ver si el jefe toma las decisiones conforme a lo que está en el exterior o simplemente tomar las decisiones con los datos internos. Luego tenemos la iluminación y el color. Espacios iluminados y cálidos fomentan la comodidad y la productividad, mientras que lugares con demasiada luz o saturados pueden entorpecer el trabajo. Y como último punto tenemos la vestimenta del tomar decisiones.
Un traje formal significa cultura estricta y tradicional, y una vestimenta más casual nos puede mostrar flexibilidad y cercanía. Y para ir finalizando con la parte de Stroke, vamos a hablar un poco de las ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar Stroke? Tenemos que la información es honesta. Las personas nos pueden mentir o nos pueden adornar la realidad de lo que nos están queriendo decir, pero Stroke, el ambiente físico nunca nos va a mentir. Luego tenemos que no interrumpe, se pueden recopilar los datos de forma sin interrumpir las actividades diarias. Y luego tenemos que descubrimos las necesidades reales. Si la empresa necesita actualizarse o tiene una forma más tradicional de trabajar. ¿Cuáles son las desventajas? Una de las más claras que observo yo es peligro de juzgar mal, prejuicios. Por ejemplo, un empleado que tenga un escritorio desarreglado no significa que sea una persona desarreglada, sino que simplemente ese día tiene una carga laboral mucho más grande y está lleno con su trabajo. Y la otra desventaja que es no ver el mundo virtual. Hoy en día que trabajamos tanto, bueno, por ejemplo, esta clase que es modalidad virtual, hay muchos trabajos que son híbridos o trabajo remoto, entonces no se puede aplicar esta técnica a nivel oficina, porque no hay una oficina. Con esto ha sido el análisis de Stroke. Les cedo la palabra a mi compañero José, que le va a hablar un poco sobre revisión documental. Bueno, yo les voy a hablar sobre el muestreo y la revisión documental. El muestreo se define como la selección de una muestra, que es la proporción o parte representativa de la población. Y la revisión documental consiste en la ciencia de recolectar, organizar, presentar, analizar e interpretar los datos, con el objetivo de facilitar una toma de decisiones más eficaz, específicamente funciona mediante la estadística inferencial, que emplea métodos para determinar una propiedad de una población basándose en la información obtenida de una muestra de ella. Este proceso permite reducir grandes volúmenes de información numérica a una forma concisa y significativa para realizar interpretaciones eficaces. La metodología y el protocolo de muestreo, determinar datos a recolectar. Este es el primer paso para tomar una decisión informada. El protocolo establece que no basta con tener datos, sino que se deben evaluar su pertinencia. Y la evaluación de la información existente. Se debe determinar si existe información adecuada o si se requiere reunir información adicional. También tenemos que evitar resultados erróneos. Si la información disponible es insuficiente, es necesario reunir datos nuevos de manera estratégica para no obtener conclusiones equivocadas que afecten a la organización. Y también tenemos que tener un propósito del análisis. La recolección debe permitir, después de resumir los datos de manera útil, analizarlos, nos debe permitir obtener conclusiones evaluando el riesgo de una decisión incorrecta. También tenemos que definir la población, que la población es como nuestro conjunto de individuos de interés. La vamos a definir y luego le vamos a definir el alcance, que no necesariamente se refiere hasta dónde llega la población, sino que es algo más como, por explicarlo así, el desgaste de las llantas en los autos o el monto de los impuestos o la cantidad, ¿verdad? La necesidad del muestreo, debido a que estudiar a cada miembro de una población puede tener costos muy elevados o puede requerir demasiado tiempo, se define la población para luego extraer la muestra que sea representativa a nuestra población. Cuando digo que sea representativa, me refiero a que, por decirlo así, de una población de 100 personas, escojamos 20 y esas 20 personas son las que van a representar a nuestra población. Así nos ahorramos tiempo, nos ahorramos costos. Bueno, también tenemos que elegir el tipo de muestreo. Tenemos el muestreo aleatorio simple, que es el método más común. Se define la muestra seleccionada y dentro de esa muestra seleccionada, cada individuo va a tener la misma probabilidad de ser seleccionado. El muestreo aleatorio sistemático. Se elige un punto aleatorio de inicio. Luego se selecciona cada décimo miembro de la población. Por ejemplo, cada décimo nombre de la lista de la población. Así es más sencillo de aplicar que el muestreo aleatorio simple.
El muestreo aleatorio estratificado se aplica cuando la población se divide en grupos llamados estratos, basados en alguna característica específica, como el nivel de ingresos o ya sea la antigüedad que tienen en la empresa. Y también tenemos el muestreo por conglomerados. Se utiliza para reducir costos al estudiar poblaciones muy dispersas geográficamente. La población se divide en conglomerado, por decirlo así, la población del departamento de Francisco Morazán, la población del departamento de Cortés, y así utilizamos los límites naturales. Se seleccionan los conglomerados al azar y luego se toma una muestra de los elementos dentro de ese grupo. Y luego seguiría calcular el tamaño de muestra, que ya para esto se utilizan formas estadísticas, dependiendo si queremos estimar una media poblacional o una proporción poblacional, como por ejemplo, bueno, en el documento pusimos en el ejemplo, me estoy fijando que la diapositiva no está, pero en el informe pues tenemos el ejemplo del cálculo de una muestra. Los dejo con mi siguiente compañero. Pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, a mí me tocó hablar sobre el análisis cuantitativo y cualitativo, pero antes quiero explicar más que nada el análisis de documentos. Prácticamente se trata de una técnica que utiliza mucho la investigación y la exploración de análisis. Para darles un contexto más o menos, las organizaciones producen lo que son varios documentos constantemente con las actividades diarias que ellos realizan. Ahí se toman en cuenta tanto los reportes, los registros, los informes descriptivos, las decisiones, cómo toman los problemas ellos o los enfrentan al día a día. Y esto suele ser una gran fuente de información valiosa, más que nada porque nos permite comprender mejor los procesos que ellos llevan dentro de una organización. Para darles más o menos cómo funciona esta técnica, el analista debe examinar lo que es la documentación existente para obtener lo que es la información relevante. Generalmente el proceso inicia por el análisis de documentos generales, organigramas, manuales, que ayudan a comprender mucho lo que es la estructura de la organización. Posteriormente se revisan cada uno de estos documentos más específicos, son los reportes operativos, los registros históricos y los informes administrativos. A medida que se analizan lo que son estos documentos, el analista comienza a identificar lo que son patrones. Estos patrones, inconsistencias, son posibles causas de problemas detectados. Por ejemplo, si hay formularios falsificados, esto no se suelen tomar en cuenta. También están los campos vacíos, ya que esta es información que no nos ayuda específicamente para obtener lo que es una documentación bien estructurada. La técnica se divide en dos. Suele ser en cuantitativo, más que nada en datos numéricos o datos duros, que esta suele ser especialmente estados financieros, registros contables, reportes de ventas, informes de producción. También tenemos los documentos cualitativos, que estos son ya con información más descriptiva. En ellos se pueden encontrar tanto comentarios, quejas de clientes, sugerencias, informes descriptivos. Y más que nada nos ayudan para comprender las opiniones que ellos tienen, para analizar y comparar datos y para ver los problemas que se pueden haber dentro de la comunicación y aspectos relacionados. Otra cosa que también me gustaría mencionar es sobre la técnica de muestreo. Por lo general, en las organizaciones se suele llevar una gran cantidad de documentos acumulados y revisarlos todos, como mencionó mi compañero, suele ser un gran costo, se requiere lo que es de mucho tiempo, y esto no, al tiempo no suele ser muy práctico. Para resolver este problema, solo se selecciona lo que es una muestra representativa utilizando lo que es técnicas de muestreo, tanto métodos estadísticos, para obtener lo que es una información confiable sin la necesidad de revisar por completo la totalidad de los documentos.
Como resultado final, el análisis documental proporciona lo que es una visión clara, objetiva sobre la realidad. Gracias a esta técnica es posible identificar tendencias, detectar problemas recurrentes y comprender mejor cómo se desarrollan los procesos en la práctica. Además de permitir comparar lo que está establecido formalmente con lo que realmente ocurre dentro de cada actividad diaria. Resulta de gran importancia porque ayuda a identificar lo que son necesidades, oportunidades de mejora y aspectos que se deben considerar en futuros proyectos de desarrollo. Los dejo con mi siguiente compañero. Buenas noches, compañeros. Mire que Lick sale que no puedo encender el audio porque ve el video porque el anfitrión lo ha desactivado. Ah, ok. Permítame un segundito, solo déjeme verificar. Nos quedan 6 minutos. Voy a cerrar aquí para que volvamos a la siguiente sesión, ¿ok? Sí, está bien. Bueno. Recording stopped. Recording in progress. Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar con las ventajas de la exploración discreta. Tenemos como primera ventaja no interrumpir el trabajo. ¿Qué se quiere decir con esto? Los empleados siguen trabajando con normalidad. Tenemos el segundo punto, validan la información. Aquí podríamos decir que permiten comprobar si lo que se dice realmente sucede. Muestran los procesos reales. Ayudan a entender cómo funcionan las actividades en la práctica. No sé si me escuchan. Sí, se le escucha muy bien. Ah, ok, vamos a continuar. Tenemos también muestran los procesos reales. ¿Qué podemos decir con esto? Ayudan a entender cómo funcionan las actividades en la práctica. Tenemos las desventajas. En las desventajas podemos decir, pueden haber errores de interpretación. ¿Qué queremos decir con esto? El analista puede entender algo de forma incorrecta. Información desactualizada. Eh, em, Algunos documentos pueden estar viejos y no relajar la realidad actual. Falta de contexto. A veces no se conoce el motivo de ciertas acciones porque no se preguntan directamente a las personas. ¿Qué podemos decir en resumen con estas técnicas?
que permiten recopilar información de forma discreta, sin afectar el trabajo diario, pero es importante complementarla con entrevistas u otras técnicas para obtener información completa. Eso es todo de mi exposición y los dejo con mi compañero. Bueno, esto ha sido pues la parte expositiva. Ahorita vamos a proceder con las demostraciones. La primera es una imagen en la cual mi compañero José me va a ayudar aplicando la técnica de Strobe, que es la técnica descriptiva que conlleva los 7 elementos. Él va a explicarlos aplicando los 7 elementos y la conclusión que ha logrado llegar usando esta técnica. Bueno, como les dijo mi compañero, yo les voy a describir la metodología de Strobe, los 7 elementos. La ubicación de la oficina puede demostrar qué tan accesible es el tomador de decisiones para su equipo. Una oficina ubicada en el centro del área de trabajo puede facilitar la comunicación informal, el flujo rápido de información y la cercanía con los empleados. En cambio, una oficina demasiado aislada puede reflejar una estructura más jerárquica donde la información circula principalmente mediante reportes formales o reuniones programadas. La colocación del escritorio. La posición del escritorio puede indicar si el gerente fomenta la participación o si mantiene una postura de autoridad. Un escritorio colocado como barrera entre el gerente y los visitantes puede transmitir poder, control y distancia. En cambio, una disposición lateral o en mesa de trabajo puede facilitar el intercambio de ideas, la colaboración y la participación en la toma de decisiones. El equipo estacionario de la oficina. Este elemento influye en archivadores, estantes, impresoras, gabinetes, pizarras u otros recursos fijos que hayan en la oficina. Si una oficina contiene muchos archivos físicos, puede indicar dependencia de documentos impresos o procesos manuales. Por el contrario, si se observa poco almacenamiento físico y mayor uso de equipo digital, puede indicar un entorno más orientado a sistemas electrónicos. Accesorios o elementos móviles. Aquí se consideran objetos como computadoras, teléfonos, tabletas inteligentes, calculadoras, o cualquier herramienta utilizada para procesar información. Estos recursos pueden mostrar si el tomador de decisiones trabaja de manera digital o manual. Las fuentes externas de información. Este elemento analiza si el gerente utiliza fuentes externas como revistas, informes de mercado, sitios web, periódicos o estudios técnicos. Si estas fuentes están presentes, se pueden interpretar que la toma de decisiones no depende únicamente de datos internos, sino también de datos externos. La iluminación y color. La iluminación y color de la oficina pueden influir en el tipo de ambiente laboral. Una oficina con buena iluminación y colores cálidos puede favorecer la comunicación y la comodidad. En cambio, un espacio oscuro, saturado o poco funcional puede dificultar el trabajo detallado. La concentración o la interacción, aunque este elemento pueda parecer visual, puede dar pistas sobre la importancia que se le da a la productividad. Y por último, la vestimenta del encargado de tomar decisiones. Puede reflejar el estilo de liderazgo, la formalidad de la cultura organizacional y la imagen de autoridad. Una vestimenta formal puede comunicar credibilidad, jerarquía o apego a normas institucionales. Una vestimenta casual puede reflejar cercanía, flexibilidad y participación. Lo dejo con mi siguiente compañero. Esto ha sido como la demostración número 1, Strobe. Esta técnica pues nos permite, por ejemplo, en la imagen podemos lograr describir que es una persona que su espacio es aislado, pero por la ubicación de su escritorio permite una colaboración con su equipo y de esta forma podemos llegar a conclusiones más profundas en una sola observación. Ahora sí les voy a pedir atención porque vamos a presentar 2 videos. El primer video se trata de la vida de un ingeniero en sistema. Aquí vamos a aplicar una técnica de observación, que es la observación directa. Vamos a tratar de analizar qué es lo que hace
el ingeniero en su día a día, qué puntos de mejora pueden encontrar o qué tipo de conclusiones podemos llegar con un video. Entonces voy a reproducir el video y solo si me pueden confirmar si se escucha. Sí se escucha. Bueno, con esto terminamos con la primera parte del video. Por motivos de tiempo también tratar de acelerar un poco. Eh, Aplicando la observación discreta, nosotros podemos llegar a observar que el día a día de un ingeniero en sistemas, nosotros que estudiamos informática administrativa, puede ser nuestra realidad
podemos observar que un ingeniero no solo únicamente se dedica a programar, también se dedica a trabajos de redes, a resolver pendientes, a resolver documentos, a prestar sus servicios para otro tipo de cosas. Entonces, este tipo de cosas nos permiten llegar a una conclusión de que con la observación discreta podemos encontrar puntos de mejora y podemos encontrar puntos que son repetitivos, por ejemplo, tareas repetitivas, dependencia de herramientas digitales, necesidad de organización, que pudimos ver que había algunas áreas que estaban muy desarregladas, posibles interrupciones durante la jornada y la importancia de contar con sistemas que faciliten el seguimiento de trabajo. En conclusión, con esta observación discreta, nosotros podemos llegar a una conclusión más rápida. Estas han sido como las dos demostraciones de la parte de Stroke. No sé, licenciada, si usted siempre quiere que por parte de la revisión documental hagamos los dos o solo hagamos uno únicamente. Por cuestión de tiempo, hagamos solo una. Ok. Gracias. Pues, asimismo, es un video que les tenemos preparado. Este video, pues sabemos que, como mencionaron mis compañeros, una revisión documental que se trata de llegar a fondo con documentos. Tenemos tanto la revisión documental profunda como la revisión documental más breve. En el ejemplo, por ejemplo, les traigo un ejemplo de una auditoría. Auditorías conocemos que son revisiones documentales más profundas y estas nos permiten llegar a recolección de datos. Entonces, este es un video más corto, pero abarca pues la esencia de lo que es una revisión documental. Hola Eileen, ¿cómo estás? Hola Daniel. Vamos a revisar el proceso de capacitaciones, ¿verdad? ¿Me Ujú. puedes mostrar tu procedimiento? Sí, por supuesto. Tenemos acá nosotros una ficha de proceso Ujú. en donde identificamos todos los elementos de entrada y de salida de nuestro proceso, además de identificar los documentos que se controlan dentro del proceso, que son nuestra evidencia, por supuesto. Ya, perfecto. Oye, estoy viendo que en tus registros tienes el programa de capacitaciones. ¿Me lo puedes mostrar, el año de curso? Sí, tenemos un programa de capacitaciones, Ujú. que es el que tú puedes ver acá. Ah, ya, perfecto. Oye, Eileen, estoy viendo que en junio tuviste el curso de operador de horquilla. Así es. Sí. ¿Me puedes mostrar el registro de las personas que participaron en el proceso? Sí, mira, tenemos un listado de participantes que fueron los que asistieron a esa capacitación que se hizo ahora hace poco, y ahí alrededor hay unos 20, 25 asistentes al curso. Ah, ya, buenísimo. Oye, ¿y el respaldo de las capacitaciones, de los registros, tienes alguno que me puedas mostrar? Sí, a ver si me permites revisar. Tengo acá el de Francisca. ¿Te puedo pasar el de Francisca? O sea, yo considero que mejor seleccionemos de este listado las personas para que tú me muestres evidencia de las capacitaciones. ¿Te parece? Sí, tengo acá el de Francisca. Ya, déjame el de Francisca, pero también quiero el de José Cerda y el de Paulina Gómez. ¿Me lo puedes ubicar? Ah, ok. Bien, ¿necesitas ver los otros? Sí, por favor. Ya. Bueno, la verdad es que el de José Cerda y de Paulina Gómez no los tengo actualizados por el momento porque es una capacitación que se hizo hace poco y me encuentro recabando toda esa información. Como podemos observar, pues esto ha sido una revisión documental que nos permite la revisión documental en el análisis de sistemas aplicados a nuestro entorno. Nos permite, a partir de estos documentos, podemos encontrar errores, podemos encontrar inconsistencias, registros incompletos, problemas de trazabilidad, problemas de actualización, como lo pudimos ver. Por ejemplo, cuando nosotros manejamos información que de manera, pues, física, se nos dificulta esta posibilidad de mantener actualizaciones, presentar documentos en forma, y esto, a partir de estos hallazgos, nosotros podemos proponer mejoras, requerimientos para un sistema más ordenados, para un sistema más confiable y un sistema centralizado. Para ir concluyendo de forma breve y rápida, pues esto ha sido pues nuestra presentación, tanto de observación como revisión documental. Son dos técnicas irreemplazables a la hora de trabajar. Son de suma importancia tanto la observación como la revisión documental, porque mediante la observación nosotros podemos llegar a conclusiones o a resultados que simplemente no el hablar o que la otra persona no lo diga, no lo podemos creer, sino que con la observación, tanto con la discreta como la directa, podemos llegar a esta conclusión. Y la revisión documental, pues como dicen, los documentos hablan por sí solos.
Si existe un respaldo de esta información, la información es verídica, pero si falta una actualización o falta una inconsistencia, pues siempre se tienen que proponer mejoras, se tienen que proponer soluciones y se tienen que proponer necesidades. Pues esto ha sido nuestra presentación del grupo 3, licenciada. Muchas gracias por su atención. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Claro. Ok, muchachos, excelente trabajo. Si no hay preguntas, podemos salir. Feliz tarde. Nos vemos mañana si Dios así lo permite. Nos vemos, Link, muchas